Por favor, mamá. Calma, Tony. Diana, ¿qué les pasa? Prometiste contarnos acerca del mejor regalo, ¿recuerdas? Es verdad. La historia se encuentra en el libro más importante de todos, la Biblia, el libro de Dios. ¿De la Biblia? No es una historia cualquiera, es el plan de Dios para la humanidad. ¿Cómo sabemos que la Biblia es palabra de Dios? Dios no escribe libros, ¿o sí? Dios hizo muchas personas diferentes, Tony. Ellos escribieron la Biblia por un periodo de más de 1500 años. Todos los libros de la Biblia están de acuerdo y juntos se adaptan perfectamente. Solo Dios pudo hacer un libro como ese. ¿Cómo es Dios? Dios nos ama y nos ayuda cuando se lo pedimos. Él es santo y puro. Tú no lo puedes ver, pero Él ve y conoce todo. Él puede hacer todas las cosas. Deja que tu mamá te cuente la historia. Hace mucho tiempo Dios hizo el mundo y todo lo que hay en él. Dios creó un jardín llamado Edén con un propósito bueno. Lo hizo para nosotros. Dios dijo, ahora haremos al ser humano. Será como nosotros. Sí, se parecerá a nosotros. Dios tomó polvo del suelo y con ese polvo hizo al hombre. Luego sopló en su nariz para darle vida con su aliento y el hombre empezó a vivir. ¿Del polvo? Sí, Tony, Dios puede hacerlo todo. Entonces dijo, no está bien que el hombre viva solo, voy a hacerle a alguien que sea parecido a él y que le brinde ayuda. Dios hizo que el hombre se quedara profundamente dormido, y mientras el hombre dormía, Dios le sacó una de sus costillas. Luego volvió a cerrarle la herida, y con la costilla hizo a una mujer. Dios creó a la mujer, Eva, como esposa de Adán. En medio del jardín estaba el árbol que da la vida, y también estaba el árbol que da el conocimiento del bien y del mal. Entonces Dios le dio al hombre una orden: puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, excepto del árbol que da el conocimiento del bien y del mal. Si llegas a comer de ese árbol, morirás sin remedio. Adán y Eva vivían felices en el jardín. Ellos eran amigos de Dios, pero un día, Satanás, el enemigo de Dios, se disfrazó de serpiente. Él no quería que Adán y Eva obedecieran a Dios ni que estuvieran con Él. La serpiente le dijo a la mujer, vaya, vaya, así que Dios les dijo que no coman de todos los árboles que hay en el jardín. La mujer le respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín. Lo que Dios nos dijo fue que no comiéramos del árbol que está en medio del jardín. La serpiente le dijo a la mujer, definitivamente no morirán. La mujer vio que los frutos del árbol se veían bonitos y sabrosos, y que al verlos daban ganas de llegar a tener entendimiento. Entonces tomó, no, no te lo comas, Eva. Buen consejo, Tony, pero ella comió, y también Adán. Posteriormente llegó Adán a buscar a Eva y también probó el fruto prohibido. De repente, ellos tuvieron mucho miedo. Se escondieron de Dios cuando Él caminaba por el jardín. Ellos desobedecieron a Dios y así pecaron. Entonces Dios se echó del jardín del Edén por siempre. ¿Los echó del jardín? ¿Dios ya no los quería? Yo no le hubiera hecho caso a Satanás. ¿Volverán a ver a Dios otra vez? Un momento. Dios los seguía queriendo, pero a Dios no le gusta el pecado. El pecado nos aleja de Dios.
Entonces, ¿por qué puso Dios el árbol en el jardín? Dios quería a Adán y a Eva, pero ellos podían escoger entre obedecer y amar a Dios o desobedecerle. Escogieron desobedecerle. Nunca se imaginaron que eso los separaría de Dios y que sería muy doloroso. Y por eso todas las personas que han nacido después de Adán y Eva han nacido en pecado y separados de Dios. Nosotros no podemos estar con Dios por culpa de ellos. Eso no es justo. No solo por culpa de ellos, Tony. Nosotros también pecamos cuando desobedecemos a Dios. Pero no te preocupes. Dios tenía un plan maravilloso para acercarnos a Él otra vez. Solamente se necesitaba una persona perfecta. Cuando todo estaba listo, Dios puso en acción su plan. Y todo comenzó con un bebé. Deja que tu mamá te cuente la otra parte de la historia. Dios escogió a María para que ella tuviera el Hijo de Dios, y también escogió a José para que cuidara del bebé. Este niño era el Hijo de Dios y nació sin pecado. Un ángel de Dios se le apareció a José en un sueño y le dijo: José, no tengas miedo de casarte con María. El Espíritu Santo fue quien hizo que ella quedara embarazada. Cuando nazca el niño, lo llamarás Jesús. Él va a salvar a su pueblo del castigo que merece por sus pecados. Jesús significa el Señor salva. Poco antes que naciera el bebé, José y María tenían que ir a Belén. Mientras estaban en Belén, a María le llegó la hora de tener a su primer hijo. Dios envió ángeles para anunciar el nacimiento de su Hijo Jesús. Ellos vinieron a ver este hermoso milagro, el Hijo de Dios que nacía como un bebé. Jesús creció como ustedes, hijos. ¿Y fue a la escuela, mamá? ¿Y jugaba como nosotros? Sí, Tony. También obedecía a sus padres y fue obediente a su Padre verdadero, Dios, y nunca pecó. Cuando él tenía 12 años estuvo en Jerusalén con los maestros. Jesús estaba en el templo en medio de los maestros de la ley. Él los escuchaba con atención y les hacía preguntas. Todos estaban admirados de su inteligencia y de las respuestas que daba a las preguntas que hacían. Jesús seguía creciendo en sabiduría y en estatura. Dios y toda la gente del pueblo estaban muy contentos con él y lo querían mucho. Cuando Jesús tenía 30 años comenzó a enseñar y predicar. Enseñaba que a Dios le interesa cómo la gente piensa y cómo se comporta. Jesús dijo: el primer mandamiento y el más importante es el que dice así: ama a Dios con todo tu ser, es decir, con todo tu corazón y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento en importancia es parecido a ese, y dice así: amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Jesús enseñó el maravilloso plan de Dios para acercarnos a Él. Jesús dijo: Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, su único Hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Yo creo en Jesús, mamá. Qué bueno, Diana. Jesús ayudó a mucha gente a conocer a Dios. Les mostró que Dios los ama. Una manera que usó fue la de sanar a la gente de sus enfermedades. La gente le traía a personas que sufrían dolores y enfermedades o que tenían demonios. También le traían los que sufrían de ataques o que no podían caminar ni moverse. Y Jesús a todos ellos sanó. Una vez, un oficial del gobierno se arrodilló ante Jesús y le dijo: mi hija acaba de morir, pero si vienes y pones tu mano sobre ella, volverá a vivir. Entonces Jesús entró, tomó la mano de la niña y ella se levantó. ¡Qué increíble! ¿Realmente Jesús sanó a la gente, mamá? Sí, Tony, y todavía sigue haciéndolo hoy. Jesús hizo muchas otras cosas maravillosas y sorprendentes
calmó tormentas y caminó sobre el agua. Esto debió ser emocionante. Sí, Tony. En otra ocasión un grupo de más de 5,000 personas lo siguió a un lugar lejano. Sus amigos y seguidores querían que la gente se fuera porque ya era muy tarde. Jesús les contestó: no tienen que irse, denles ustedes de comer. Andrés le dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero esto no alcanzará para repartirlo entre tanta gente. Jesús tomó los panes en sus manos y oró dando gracias a Dios. Después los repartió entre toda la gente e hizo lo mismo con los pescados. Todos comieron cuanto quisieron. Jesús les dijo a sus discípulos: recojan lo que sobró para que no se desperdicie nada. Ellos hicieron lo que Jesús les dijo y llenaron 12 canastos. ¿Sobró más comida que la que tenían al comienzo? Así es, Diana. Jesús les quería enseñar que Dios cuidaba de todas sus necesidades. Él puede hacer lo mismo ahora si se lo pedimos. Jesús le enseñó a la gente que Dios ama a los niños, los curó, dejó que lo ayudaran como el niño con la comida y también lo resucitó. Algunas personas llevaron a sus niños para que Jesús pusiera sus manos sobre ellos y orara, pero los discípulos las regañaron. Al ver Jesús lo que estaban haciendo sus discípulos, se enojó con ellos y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se los impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguró que si alguien no confía en Dios, como lo hace un niñito, no podrá ser parte del reino de Dios. Jesús tomó en sus brazos a los niños y poniendo sus manos sobre ellos los bendijo. Yo quiero que Jesús me bendiga también. Jesús lo puede hacer, Tony. Jesús no cambia y ama a los niños ahora igual que antes. Pero no todos querían a Jesús. Lo que hizo y enseñó enojó a los jefes religiosos. Estaban celosos porque la gente quería a Jesús y por eso planearon matarlo.